Hola, buenos días. Me llamo Claudia Ortuño y hoy voy a hablar sobre la representación del bandolerismo en la literatura, en el teatro y en el arte. Y sobre todo, cómo esta figura evoluciona desde ser un fenómeno histórico real hasta convertirse en un mito cultural plenamente consolidado. Mi objetivo es mostrar cómo a través de los distintos siglos, el bandolero deja de ser simplemente un delincuente de los caminos para transformarse en un personaje dramático tipo popular y que finalmente se considera un símbolo cultural. Este va a ser el índice que voy a tratar durante mi trabajo. El bandolerismo fue un fenómeno histórico ligado a contextos de inestabilidad social, desigualdad y conflictividad en zonas rurales y caminos. Sin embargo, lo que resulta especialmente interesante es que la literatura y el teatro no se limitaron a reflejar esta realidad, sino que la reinterpretaron. El bandolero comenzó siendo una figura marginal y peligrosa, pero progresivamente fue adquiriendo rasgos de honor, valentía e incluso un tipo de justicia alternativa. De este modo, la cultura convirtió un problema social en un recurso narrativo, así como también simbólico. A lo largo de esta exposición veremos cómo se produce este proceso de transformación y sus diferentes fases. Durante el siglo de oro, especialmente en el teatro de Lope de Vega, el bandolero histórico pasa a integrarse dentro de la comedia. Aquí ocurre algo fundamental. El teatro no presenta al bandolero simplemente como una especie de criminal, sino como un personaje con una función dramática. Su violencia se modera y aparece dotado de un código de honor. En muchos casos, actúa movido por agravios, injusticias o incluso conflictos con la honra. Esto significa que el espectador puede comprender sus motivos e incluso poder llegar incluso a simpatizar con él. El bandolero se convierte así en una figura útil para representar tensiones entre la justicia oficial, así como también la justicia personal. Es una especie de aspecto entre la autoridad y la libertad ante el conflicto. Podemos decir que en este momento, comienza la idealización dentro de la figura literaria del bandido. En el siglo XVIII se produce un cambio importante. El teatro popular desarrolla figuras como el contrabandista, el llamado guapo o el bandolero andaluz. Estos personajes se convierten en tipos que escénicamente son reconocibles por el público. Ya no se trata solo de un individuo en concreto, sino un modelo repetido con rasgos definidos. Además, el bandolero empieza a vincularse especialmente con zonas como puede ser Andalucía, lo que contribuye a una regionalización. Se produce una folclorización del personaje, se estiliza, se integran espectáculos populares y se convierte en parte de la cultura escénica al margen de la ilustración oficial. El bandolero empieza así a consolidarse como una figura cultural de margen colectivo. A partir de este momento, el proceso da un paso más allá. El bandolero no solo existe en textos teatrales, sino también en una imagen cultural. Se fija una iconografía clara, el paisaje montañoso, la vestimenta característica, la actitud desafiante, incluso pues, el arma en el cinto. Estos elementos contribuyen a una figura arquetípica ya a estas alturas reconocible. La figura se romantiza y se carga de valores simbólicos como la libertad, la rebeldía o incluso la resistencia frente al poder. En este momento ya podemos hablar quizá del mito. El bandolero deja de ser simplemente un personaje literario para convertirse
en un símbolo cultural compartido dentro de la ideología general. En el siglo XIX, el mito se consolida en estrecha relación con el espacio. En lugares como Sierra Morena se convierten en escenarios literarios fundamentales. La sierra, las ventas, los caminos, no son simplemente decorados, sino que son espacios cargados de un gran significado. Representa el límite entre la civilización y la naturaleza, entre pues, un equilibrio entre el orden y la marginalidad. El paisaje refuerza la construcción mítica del bandolero, representándolo como una figura casi legendaria, vinculada a un territorio específico. En este caso, el espacio contribuye decisivamente a la consolidación de ese imaginario casi mítico del bandolero. En el teatro del siglo XIX observamos una evolución poderosamente significativa. Por un lado, el bandolero aparece como un héroe trágico, exaltado, romántico. Aparece como protagonista de dramas que para enfatizar su valentía y su destino final. Pero por otro lado, también surgen obras que pasan a parodiar esta figura del bandolero. La existencia de la parodia demuestra que el mito ya está plenamente fijado dentro del imaginario colectivo. Cuando una figura puede ser unida a una caricatura, significa que sus rasgos están completamente reconocidos por el público general. El bandolero, en este punto, se convierte así en un referente cultural estable, conocido por todos. En conclusión, se podría decir que la evolución del bandolerismo dentro de la literatura y el teatro puede resumirse en tres grandes etapas. En primer lugar es el siglo de oro, donde el bandolero se integra como un personaje dramático, con honor y una función estructural. Después, en segundo lugar, está el siglo XVIII, donde esta misma figura del bandolero se convierte en una figura de tipo popular, empieza a tener tintes regionales asociados a ciertos folclores, y finalmente, en el siglo XIX, se consolida como un mito romántico vinculado a un espacio simbólico y a una iconografía reconocible. El resultado es que el bandolero deja de ser únicamente un delincuente histórico para convertirse en una construcción artística poderosamente compleja. A través de él, la literatura y el teatro reflejan tensiones sociales, incluso conflictos con la autoridad e incluso aspiraciones de libertad. Esta sería la bibliografía que he usado para todo mi trabajo. Y bueno, hasta que llegaría mi trabajo. Muchas gracias por haberme escuchado.